acepto. Y en el momento dice, no, pero es que usted dijo que aceptaba las condiciones del examen. Nosotros no respondemos. Entonces, muchachos, si pueden, créanme que es mucho más fácil presencial. Profe, que es que me da miedo el supervisor. Muchachos, créanme que eso se arregla. Igual, dentro de las 4 habilidades, nuestro fuerte va a ser gramática y reading. 50 y 30 suman 80. ¿Será que es mayoría de preguntas o no es mayoría de preguntas? Claro que sí, profe. Entonces, recordemos que la prueba del speaking en total normalmente son 30 preguntas, pero es que de esas 30 son 10 de nivel básico, 10 de nivel medio y 10 de nivel alto. O sea que en promedio un estudiante que tiene un B1 más o menos tiene la habilidad de responder 10 preguntas. ¿Listo? Como para que tengan una base. En eso nos vamos a entrenar ya cuando hayamos adelantado un poquito de la parte de gramática. ¿Por qué? Porque necesitan la parte gramatical. ¿Para qué? Para entender cómo se responden, cuál es la estructura. Entonces, eso lo hacemos más o menos a mitad del curso. La prueba del lenguaje, muchachos, todo lo que tiene que ver con gramática, vamos a iniciar desde nivel 0. Profe, necesito pues conocimientos en inglés. No, necesitas estar muy piloso en las clases, preguntar y asistir a todas las clases porque cada una es un tema diferente. ¿De acuerdo? La prueba de reading. Hay un material donde están unas lecturas bases. Vamos a mirar algunas lecturas prácticas dentro de la clase, pero ese material, la mayoría, muchachos, es para que ustedes empiecen a observarlo, a hacer un resumen de las palabras que desconocen, porque hay algunas lecturas que son fáciles, otras son más larguitas, pero la mayoría va acompañada con imágenes. Por ahí unas 3 o 4 de 30, de pronto son un parrafito, 2 parrafitos, pero son pocas las que son largas, comparada con otras pruebas donde son párrafos largos y son netamente de comprensión. Ahorita vamos a mirar. Y las de listening, que es una habilidad un poquito más compleja, de esas hay preguntas tipo simulacro para que ustedes se vayan a entrenar. Estas, muchachos, sí las entrenan ustedes. Y vamos mirando estrategias para poder identificar o para poder entrenarme de cómo responder las preguntas. ¿Por qué les digo que el listening es más práctica e independiente de ustedes? Porque es como cuando ustedes conocen una nueva canción. Tienen que repetirla varias veces. ¿Para qué? Para írsela grabando, ¿cierto? Listo. Así les va a llegar el resultado. Las personas que normalmente presentan presencial, de una vez le dicen el resultado cuando termina la prueba. Si no hay mucha gente, ¿no? A las personas que lo presentan virtual, igual, virtual o presencial, les va a llegar el resultado a su correo, el correo con el que se van a registrar en Meet. Para hacer el examen presencial, recuerde que tienen que llenar un formulario y solicitarlo directamente con la universidad. Para hacerlo virtual, antes lo podían hacer directamente con Hilton, ahora también lo tienen que hacer con la universidad. Son dos procesos diferentes, pero yo se los tengo explicaditos. Hay un manual que publicó la universidad de cómo hacerlo y está directamente en una carpeta de la cual van a tener acceso a partir de mañana, donde está el material del speaking, donde está los links para hacer prácticas. Acá. Mañana van a tener acceso a este Drive también de manera privada. Entonces, acá en esta pestañita, en esta carpeta donde dice inscripción TEPS, ahí están los documentos. Entonces, profe, si me quiero inscribir virtual, ¿cómo lo hago? Profe, si quiero hacer inscripción virtual por medio de la área andina. Profe, si necesito, aquí están los términos y condiciones para el examen. Entonces, esa letra pequeñita aquí está explicadita para que por favor se cercioren, ¿cierto? No les vaya a pasar pues que cometan algún error o que de pronto no tengan las condiciones que ellos exigen. Entonces ahí está toda la información pertinente.
Entonces, hablamos que del speaking, profe, tenemos preguntas modelo, vamos a hacer una clase maestra, donde vamos a mirar cómo vamos a responder las preguntas, las vamos a preparar y luego las van a practicar conmigo. Eso lo hacemos más o menos por ahí en la sexta clase, porque ya necesito que hayan visto como tal toda la gramática o la mayoría para entender la estructura y cómo la vamos a responder de manera simple. Lenguaje o gramática, muchachos. De estas son 50 preguntas, casi que es la mayoría del examen. Por eso va a ser nuestro fuerte, porque acá tenemos que aprovechar para ganar el todo con el todo. Todas son de selección múltiple, muchachos. Lenguaje, la lectura y el listening. Aquí no tienen que completar, no tienen que escribir nada, no. Todas son de selección múltiple. En gramática hay 3 tipos de pregunta. La más sencilla es donde las 4 opciones de respuesta son imágenes. En esto, ¿qué tengo que observar? El enunciado propio. Tengo que escoger la imagen que me representa el enunciado. Normalmente, ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar acá? Voy a descartar las que son más similares. ¿Cómo así, profe? Mira, en las dos están estirando el piquito, ¿cierto? Entonces, aquí no hay una diferencia notoria. ¿Cómo voy a saber cuál es el sentimiento si están muy similares? Entonces, descarto las dos, que son más similares. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que ser grande, extrema. Grande, pequeño, triste, alegre, lejos, cerca. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que ser muy notoria para que yo pueda entender cuál es la respuesta. Estas son las dos extremas, ¿cierto? Acá está feliz y acá está furiosa. Normalmente para responderlas tengo que ir a identificar adjetivos, estados de ánimo, pero la mayoría de vocabulario son adjetivos, estados de ánimo, ¿ok? Aquí el adjetivo es enraged. Entonces, ese enraged suena más a un sinónimo de happy o a un sinónimo de furioso. Curioso. Correcto, furioso. Entonces la respuesta es esta de acá. Nosotros, o ustedes, mejor dicho, tienen que ir haciendo, ustedes van conociendo cuáles son las palabras que de pronto desconocen. Entonces, en cuanto a vocabulario, muchachos, necesitamos hacer un listado de adjetivos. Yo les voy a colocar un listadito y cada uno se va a encargar de alimentar al menos con 5 adjetivos que veamos en los ejercicios ese listado para que nos rinda. ¿Listo? Ahora, las respuestas o las preguntas también pueden ser con una lista desplegable. Dentro de esa lista desplegable, vuelve y juega, profe, hay 4 opciones de respuesta. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia acá es ir directamente a la respuesta. Mirar qué hay antes y qué hay después. ¿Cómo así que qué hay antes y qué hay después, profe? Muchos de los tiempos gramaticales se van a dar cuenta que depende de la persona, del sujeto. Profe, entonces si estoy hablando de él, si estoy hablando del verbo to be es ir, si estoy hablando de varias personitas, bueno, esas cositas yo se las voy a explicar, ¿cierto? Todo tiene que ver con tema gramatical. Y si todas están bien escritas, ¿qué va después, profe? Porque tengo que observar lo que hay después, porque a veces esta preposición es el complemento del verbo. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cuál de estas descartarían porque después del will no es un verbo lo que hay ahí? Will to. Will to, correcto. Profe, will to, ese to es una preposición. Y mira, otra cosa que no tiene sentido, profe, si yo pegara esto con esto, tiene tú, ¿cierto? Chao. Ahora me quedan 3 que están bien escritas, pero el verbo debe complementar con el tú. Entonces, el verbo tener. Tener, ¿será que tiene algo que ver con ir a un lugar?
Nada que ver, ¿cierto? No, señora. El verbo cero estar. La respuesta correcta creo que sería will go. Exactamente. Entonces, la respuesta correcta es go to. Se van a dar cuenta que la mayoría de verbos son verbos prácticos. Verbos prácticos. Entonces, ir a, ¿cierto? Ir a Londres, viajar a Londres. Entonces, esos verbitos son verbos prácticos, verbos comunes que los vamos a ir viendo y ya los van a entender. Ah, bueno, coloquemos acá. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar acá cuando son imágenes? ¿Qué es lo que primero que vamos a descartar? Que haya, o sea, lo importante es la Primero las más diferencia entre las parecidas, ¿cierto? Porque es que la similar. diferencia, exacta, la diferencia tiene que ser notoria. La diferencia tiene que ser notoria. ¿Listo? Y ya después de las dos que quedan, Adjetivos y estado de ánimo. exactamente. Debo observar cuál es el adjetivo que debo identificar. Observar el adjetivo que debo identificar. Se van a dar cuenta que cuando veamos adjetivos, van a entender que normalmente está el sujeto, está el verbo to be y luego del verbo to be está el adjetivo. Adjetivo. Profe, el verbo to be no es is, are, pero también es been. Ustedes se van a dar cuenta que el been también es un verbo cero. Ah, por eso el adjetivo es esto, profe. Debo identificar cuál es el adjetivo, ¿cierto? Debo observar el adjetivo y seleccionar la imagen. Listo. En las que son Profesora, entonces el multiple. BIN estaría, Señora, el BIN que tú dices es cero estar, estaría en presente simple. no, estaría en participio. Eso lo vamos a ver. Participio. Dentro de los tiempos gramaticales está presente, pasado, participio, futuro. Entonces, ese es el participio. Ya se van a dar cuenta cuál es el participio, pero esa es una versión del verbo to be, el been. ¿Listo? Aquí, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia? Primero que vamos a observar. Preposiciones y Eso. Primero lo que debemos observar es el sujeto. Porque en la mayoría de frases el sujeto es el que me determina si el verbo va a ir, si va a ar, si va con ese, cómo va escrito. Segundo, si hay una palabra clave. Profe, palabra clave, ¿qué es una palabra clave?
Aquí pues la palabra clave no me determina. Next significa próximo, es del futuro. Eso lo vamos a ir viendo que cada tiempo tiene una palabra clave. ¿Cómo así palabra clave? Sí, para saber en qué tiempo está la oración. En presente, en pasado, yesterday, ayer, próximo año, futuro, siempre, normalmente, presente simple. Entonces, esas palabras me ayudan a identificar en qué tiempo está para saber las reglas, cuando lleva S, cuando lleva ing, en fin. ¿Y qué va después del verbo? ¿Qué va después del verbo? ¿Por qué, profe? Porque hay algunas preposiciones que van con el verbo juntica, ¿cierto? Que va después del verbo. Esas son como las tres cosas más importantes. ¿Quién inicia la oración? Para saber de quién están hablando. Palabra clave para saber en qué tiempo gramatical está. Y si hay alguna preposición que debe estar junta con el verbo, porque son verbos compuestos. Después del verbo, ¿qué preposición hay? Preposición. ¿Cómo así, profe? Sí, por ejemplo, go to siempre va a ir así, o travel to. Ah, profe, o sea que la preposición to es ir a, viajar a, o sea que significa ir a un lugar, sí. Mudarse a, move to, caminar hacia un lugar, run o correr a, ¿cierto? Todos tienen que ver con verbos de desplazamiento y van a ir con la preposición to, que me está dando el origen a donde voy a llegar. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué pasó? Se cayó eso. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, profe, no, no le escuchamos la No, explicación es de que, la es que imagen. corté el cable. No, lo que pasa es que alguien pasó y me desconectó el cable. ¿Ves? Qué pena con ustedes. Entonces me van a decir en dónde quedaron. ¿Vieron la explicación de esta imagen? Pues se le interrumpió. Listo. Entonces, en este tipo de respuesta, la estrategia que vamos a utilizar primero es observar el sujeto. ¿Quién es el sujeto, muchachos? Profe, la persona que aparece ahí de primerita, que es quién, quien va encabezando la acción, ¿cierto? Ese es el autor, el sujeto, la persona, el que va al inicio. ¿Por qué? Porque de esa persona depende, si el verbo va con S, si el verbo debe llevar ing, ¿listo? Entonces, básico, tener en cuenta eso, por favor. Después de observar la persona, ¿qué debo ver? Profe, palabra clave. Hay algunas palabras claves que me definen en qué tiempo está la oración. Entonces, la palabra clave para saber el tiempo gramatical. Si está en pasado, yesterday. Si está en futuro, el próximo año, next year. Entonces, esas palabras claves y cada una de las reglas del tiempo gramatical las vamos a ver. Cuándo debe llevar ese, cuándo va con ing el verbo, cuándo debe ir en pasado simple. Bueno, y ya, por ejemplo, si está bien escrito el verbo, debo observar la preposición que hay después. ¿Por qué? Porque hay algunas preposiciones que van
normalmente acompañando un verbo específico. Por ejemplo, la preposición tú va acompañando los verbos que indican desplazamiento, porque el tú significa a. Entonces, ir a, mover a, viajar a. ¿Listo? Entonces, siempre cuando ustedes vean la preposición tú, normalmente va relacionada a un verbo que indica desplazamiento. ¿Listo? Esa la ha compartido, listo. Y la otra es, las 4 opciones de respuesta están visibles. Entonces, las tengo visibles. ¿Cuál va a ser la estrategia? Voy a observar directamente el enunciado. ¿Por qué debo observar el enunciado? Profe, porque es que en el enunciado nos dice cómo está escrita la pregunta, en qué tiempo, cómo va el verbo, ¿cierto? Entonces, miremos acá. El verbo que están utilizando es talk to. O sea que esa preposición siempre va a ir con ese verbo o en algunos momentos se la vamos a quitar y en otros la vamos a colocar. O es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto. Correcto. Entonces, profe, go to, travel to. Ah, talk to también es con el ajá. Entonces, primero, sé que es un verbo compuesto, entonces todo lo que esté en el enunciado es verdad, ¿cierto? Porque hace parte de la pregunta. ¿Dónde van a estar los errores, profes? Pues en la respuesta. Listo. Cuando un verbo termina en ed, quiere decir que es regular o irregular. Profe, regular, o sea que siempre se va a escribir con ed. Eso lo vamos a ver cuando veamos pasado simple. Algunos verbos se escriben con ed y otros que son irregulares quiere decir que se escriben diferente. O sea, más complejo porque tengo que saber cómo se escribe, ¿cierto? Entonces, el verbo siempre va a terminar en ed y siempre va a ir con la preposición tú. Listo, descarten donde escribieron el verbo diferente y donde le quitaron la preposición tú y me dicen cuál es la respuesta, por favor. La primera, ¿la descartarían o no la descartarían? Sí. Sí, ¿Por Sí, qué? profe. Sí, ¿Por profe. qué la descartarían? Sí, sí, señora. Lo escribieron Porque el diferente, verbo ¿cierto? no tiene relación con... Eso, le colocaron pregunta. en. Chao. En la segunda, ¿lo descartarían o lo dejarían? Sí, descartado. ¿Por qué? ¿Qué le falta? El tú. tú, El la tú, preposición tú. profe, le falta la preposición tú. Chao. Listo. La última, ¿la descartarían o la dejarían? Descartada. Descartada, Descartada. profe. Es otro verbo totalmente diferente, es la más diferente a todas, ¿cierto? Esta es la que voy a descartar desde el inicio, profe. La más diferente, la que no tiene nada que ver, la que utilizó otro verbo, la que... ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Ya. ¿Estoy traduciendo, La muchachos? 3. La C. La ¿Estoy C. traduciendo al español? No. No. ¿Qué estoy viendo entonces? No. No, señora. ¿Qué estoy viendo? Análisis, ¿qué? Gramatical. ¿Ok? Lógica. El verbo. Exactamente, lógica. Y así es que vamos a hacer en el examen. Profe, y si traduzco, ¿me sirve algo de traducir eso al español? No, profe, lo único que va a hacer es que hacerme quemar tiempo, ¿cierto? Listo. Entonces, de Congrats, acá, mamá. correcto. Entonces, primero, observar el enunciado, ¿para qué? Para ver cómo está escrito el verbo. Para ver cómo está escrito el verbo. ¿Listo? ¿Cuál es el verbo compuesto? Pues para que ustedes ya entiendan. Segundo, ¿cuál voy a descartar? La más diferente, ¿cierto? La que no tiene nada que ver con el verbo, descartar la más diferente. Es decir, la que tiene otro verbo. Porque mira que los demás verbos sí se parecen, ¿cierto? La que tiene otro verbo.
Profe, ¿le puede dar Señora, el ingreso, por favor, a Linas, que se salió sin querer? okidoki. Gracias. Lina, si se salió, ella puede ingresar de nuevo porque ya está autorizada. Gracias, profe. Okidoki. ¿Quién apareció por ahí? Ok. Listo. Entonces, aquí, selección múltiple desplegable. Vamos a colocar acá. Listo. Claro, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar acá? ¿Algo adicional que le quieran agregar a nuestro análisis? Observar anunciada para cómo está escrito Tener el en verbo cuenta la compuesto. preposición. Eso, entonces, tener en cuenta la preposición. ¿Por qué, profe? Porque es que hay algunos verbos que siempre van pegaditos a una preposición. Tener en cuenta la preposición. Se van a dar cuenta que esas Y palabritas, que sí. señora, preposición. Y que siempre debe quedar igual. Total. O sea, ahí, por ejemplo, claro, todo lo que está recuerden que todo lo que está en el enunciado es verdad, está correcto. En algunos me van a dar el verbo en la pregunta, en otros no. En otros lo que tengo que analizar son las parejitas, los matrimonios. Por ejemplo, cuando el verbo va con ing, siempre tiene que tener antes el verbo to be, si no, no me sirve. Eso lo vamos a ir mirando en el tema gramatical y se van a dar cuenta de cuál es el análisis pues que deben hacer. Ok, vamos a colocar de nuevo la otra que se quedó pensando ahí cuando se cayó la conexión. Y la quitamos ahí para que no quede. Listo. Ok. El reading. ¿Cómo vamos a manejar el reading, profe? El reading, la estrategia que voy a utilizar es la información, muchachos, debo ubicarla directamente en la imagen. Espérate, miramos acá. Entonces, debo ubicar, primero voy a observar qué me preguntan. Si es una persona, si es un lugar, si es una hora. Con eso me voy a dar cuenta con las WH. WH. ¿Qué son las WH, profe? Los tipos de preguntas. Si me preguntan por una persona, por un lugar, los tipos de preguntas se los vamos a ver cuando veamos lo del speaker. El tipo de pregunta, ¿cierto? Luego, ¿qué debo hacer, profe? Ubicar la información de lo que me preguntan en la imagen, escanear, traducir, no, profe, ubicar directamente, si es un número, si es el nombre de una persona, si es el nombre de un lugar, ¿cierto? Ubicar la información en la imagen. Por ejemplo, esta es una imagen sencilla, ¿cierto? Que tiene que ver con una app de teléfono. Entonces me están preguntando, profe, ¿qué opción debo seleccionar si necesito un médico especialista? Entonces voy a la imagen y miro cuáles opciones hay y cuál es como la más acertada. ¿Cuál sería la respuesta? Specialty, muy bien. ¿Por qué, profe? Pues, profe, vea, aquí dice que doctor en llamada, doctores en general. Profe, pues esto es como lo mismo. ¿Cuál de los dos? Y tiene que ser específico. Ah, profe, mira, specialty, esta tiene la imagencita de que también es doctor, entonces
Ahí debo de dejarme llevar muchísimo por la imagen, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta. Esas preguntas normalmente son sencillas. Entonces, ¿qué me preguntan? Y ubicar la información en la imagen. Hay otras que de pronto tienen un texto un poco más. Que tienen de pronto un poco más de texto, pero la estrategia sigue siendo la misma. Por ejemplo, voy directamente, ¿qué me están preguntando? What time? Un día, un lugar, una persona, ¿qué me están preguntando? Tiempo. Tiempo, La listo. hora. Ubiquemos tiempos en la imagen. ¿Qué tiempos tengo en la imagen? Ay, Tengo 8 8 AM. AM Las 9 AM. y 9 AM. Ah, Listo. Listo, ya ubiqué. Profe, 9 esto, AM. no, esto no es tiempo, esto es mile, eso no tiene nada que ver. AM o PM es el tiempo. Listo, ya tengo 2 horas. Y me están preguntando del tiempo de la clase de yoga. Entonces, profe, la preposición que acompaña el tiempo va a ser at. Y lo que hay antes me está diciendo, bueno, punto, o sea que aquí. Meet at 8, profe, meet no tiene nada que ver con la clase de yoga. Acá, 9 AM, Far West, yoga AD. O sea que a qué horas es la clase de yoga. a las 9. A las A las 9. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer para entrenarme en estas lecturas? Dentro del material, pues les digo que aquí vamos a ir practicando, pero ustedes van a tener también disponible para que empiecen a practicar y a mirar sobre todo el ¿el qué? El vocabulario que desconoce. ¿Dónde está? Profe, acá en material hay una carpeta que se llama Reading y hay un resumen donde están las imágenes, ¿cierto? Algunos han hecho un resumen de las palabras, cuáles son las palabras que voy a encontrar ahí, los verbos, y han colocado la traducción, por ejemplo, de esta. Tienen acá digamos, como las palabras más importantes. Entonces, debo observar, por ejemplo, aquí en esta imagen, profe, vamos a colocarla acá. Vamos a ver qué nos está preguntando, a ver si conozco el vocabulario o qué desconozco, porque normalmente las lecturas son muy similares. Entonces, si me llega a salir algo relacionado con viajes o algo, pues ya voy a conocer ese vocabulario, ¿cierto? Porque es muy similar. Entonces vamos a mirar, entonces cada uno tiene que empezar a utilizar ese material, a partir de mañana tiene acceso. Entonces, flyer, profe, flyer es esto, lo que le entregan a usted en la calle, esas, ¿cómo se llama? Volante, profe, eso es un flyer, un volante. Entonces, el volante, ¿qué opciones me da? ¿Qué opciones le da al cliente? Entonces, miremos, Cruise Collection, Pop into Branch, Call, Click, Cruise Holidays, up to, ¿esto qué es? Lo que uno puede recortar. ¿Cupones? Un cupón. Profe, ¿cómo se dice cupón? Voucher. Entonces, si ven que voy a ir adquiriendo. Profe, listo. Ya sé que puedo llamar, que puedo entrar a la página web, que tengo un cupón. Listo. Entonces, ¿qué opciones me da? ¿Será que puedo hacer una reservación? No, no sé eso. Sí, ahí están los teléfonos. Entonces, ¿puedo cortar el voucher? Sí. ¿Puedo llamar a la línea de crucero? También. Sí. ¿Esta tiene algo que Sí. ver? Pack your bags and go. No. No. Entonces, de estas opciones, ¿cuál es la que, digamos, confluye con todo, incluye a las demás? ¿Cuál es la general? La reservación. Correcto. La primera. La primera. Profe, hacer una reservación
es igual que book. Profe, book no es un libro, pues. Book, recuerde que como las palabras en inglés tienen varios significados, book, además de ser libro, también es un verbo que significa reservar, hacer una reservación. O sea que estos dos son sinónimos. Ah, profe, o sea que ya la próxima sé que también es un verbo. Significa, profe, vamos a buquear una reservación de una mesa. Book a table, reservar una mesa. O puede decir make a reservation for a table. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que es importante ir hojeando las diferentes y mirar qué palabras desconozco y sobre todo aquí debo observar son sinónimos, porque la información puede estar en la imagen en forma de sinónimo, no puede estar textual, pero sí con otra palabra que signifique lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Y las de listening, profe, las de escucha, entonces, para las de escucha vamos a tener el material dispuesto ya en el canal. Ese también van a tener acceso mañana para que vayan empezando con todo lo que tiene que ver con los audios, porque los audios hagan de cuenta que son canciones nuevas que se van a entender. Las van a colocar una y otra vez. Listening, profe, Son modelos, tipos, preguntas, examen. Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar en el examen? Resulta que el examen tiene, si ven estos tres punticos que hay acá, voy a colocarle, Sí. Sí, señora. le cambio la definición. Las clases, muchachos, cuando ustedes las vean, si les sale un poquito distorsionada, es que deben cambiarle acá en la ruedita de configuración, coloquen la calidad máxima, que él ¿por qué? Por defecto le sale una definición muy bajita. Listo, le colocas definición alta y mira que ahí ya se puede ver claro. Entonces, resulta que vuelve y juega. ¿Cuál es la estrategia que voy a utilizar? Profe, bueno, coloquémosla acá. Ok, perdón. ¿En dónde es el debate? ¿In what stage? ¿En cuál Profe, estado? ¿puede repetir ese paso, por favor? El de la calidad, porque Aquí, se mi te reina. entrecortó ahí. Aquí, mi reina. En la ruedita de configuración, recuerden que ustedes pueden cambiar la velocidad, pueden activar los subtítulos, actívenlos, porque pues lo que Ah, van ok, profe. escuchando, mira que se los va colocando acá en inglés, ¿listo? Porque la idea es que ustedes lo escuchen activados ¿con qué? Con los subtítulos, para que sepan qué es lo que están diciendo. Y de pronto ir adquiriendo, porque aquí donde necesito desarrollar mi habilidad es identificar cómo se pronuncian las palabras en inglés. Por eso digo que esta es una habilidad que es un poquito más compleja, sin embargo los audios no son complicados. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer por acá para analizar? La estrategia que vamos a utilizar acá es, vuelve y juega. Primero debo ubicar qué es lo que me está preguntando. Si es acerca de qué es el audio, si es un nombre, si es una nacionalidad, ¿cierto? Debo observar la pregunta, porque la pregunta me está diciendo cuál es la información que debo ubicar en el audio. Entonces, lo primero es identificar qué me están preguntando. Identificar qué me están preguntando. En alguno es, oye, ¿de qué se trata el audio? O cuál es el nombre de la persona que están entrevistando, o cómo le gustan los hombres a la persona, o de dónde es fulanito de tal, a veces habla sobre él, ¿listo? ¿Qué me están preguntando? Vuelve y juega, aquí entran las WH.
¿Qué son las WH, profe? Las preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Eso los vamos a ver ya por ahí a mitad de curso, porque se necesita de bastante gramática para entenderlas. Y acá me están preguntando, what stage? ¿Qué estado están llevando a cabo el debate? Entonces, cuando ustedes ingresen al examen, se van a dar cuenta que primero aquí tienen para colocar el volumen. Entonces, en el parlantico, asegurarme que esté en Full HD, ¿cierto? Todo el volumen. Igual, aquí vuelve y juega. Las personas que presentan virtual, muchachos, no me les dejan utilizar manos libres para evitar lo de plagio y trampa, en fin. Entonces, si su computador no tiene muy buen sonido, muchachos, consíganle parlantes. Cuando es presencial, a ustedes les dan las manos libres allá en la universidad. ¿Por qué? Porque, profe, pues ahí sí, como me están vigilando y estoy utilizando el computador de la universidad, pues ahí sí no hay problema de que esté haciendo trampa, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que las restricciones cuando lo presentamos desde casa son bastantes. Listo. Luego, entonces, profe, aquí tengo, en cualquier momento, la grabación empieza a sonar automáticamente. Tú lo puedes pausar en cualquier momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, identificar qué me están preguntando. Luego, si identifico, si escucho, ¿dónde está la respuesta? ¿Qué voy a hacer? Pues pausarlo y devolver. ¿Yo puedo devolver sostenido el pedacito que quiero escuchar? Claro. Profe, ¿no necesito escuchar todo el audio? No. Si ya identifiqué dónde está la respuesta, ¿para qué va a esperar y gastar tiempo? Pues vuelve y devuelva el pedacito que necesita. Escucho, si identifico dónde está la respuesta. Si identifico dónde está la respuesta. Profe, y si le hundo algo mal, ¿no se me va a pasar? No, no pasa nada. Porque a veces es el temor de que, ay, de pronto hundo algo y no, no tiene ningún riesgo. Bueno, si identifico dónde está la respuesta, pauso y devuelvo. ¿Necesito pausar? Sí, para que él pueda y poder devolver. Y devuelvo el pedazo que necesito o el fragmento que necesito. Profe, la escuché, pero lo hice muy rápido. En los 3 punticos le puedo bajar la velocidad. ¿Listo? Cuando usted le dan, profe, yo no sabía que le podía bajar la velocidad. Sí, se le puede bajar la velocidad. Entonces, en los 3 punticos, en los 3 puntos, le doy clic. Ojo, pero yo solamente le voy a bajar la velocidad en caso de que no escuche muy bien la repetición. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser más lento, entonces me voy a demorar más tiempo en escuchar. Pero a veces lo dice muy rápido y solamente necesito, ya ubiqué dónde está la respuesta, profe, necesito que escuchar un poquito más lento, entonces para asegurar, porque de pronto suena un poquito rápido y no lo entendí, ¿listo? En los 3 puntos le doy clic para bajar la velocidad. Velocidad. ¿Listo? Bueno, profe, ¿y ese cómo lo vamos a hacer? ¿Qué material hay disponible? Entonces, en el canal, lo que pasa es que había unos simulacros que eran gratis, pero ya los quitaron. Entonces, afortunadamente aquí están grabados y hay 1, 2, aquí hay otras 10 preguntas. Acá hay otro simulacro. Hay 3 simulacros de listening, o sea que hay unas 90 preguntas, suficiente para yo poder entrenarme, ¿cierto? Entonces, aquí estos 2 simulacros van pasando y están sin respuestas. Lo que voy a hacer es, este video sí las tiene, este que está acá en la segunda parte del listening, acá están las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo me entreno? Primero, verlos con subtítulos, profe. Y si quiero hacer el ejercicio de pausarlo, como lo voy a hacer en el examen, lo puedo hacer, ¿cierto? Voy a pausarlo acá. Ustedes saben aquí cómo se les baja la velocidad. Lo mismo. Acá, velocidad, punto 75, punto 5. Así mismo está en el examen. Cuando ustedes lo pausan,
Hacia arriba está disminuir y hacia abajo está aumentar la velocidad. Entonces, 0.75 a veces es suficiente. Entonces, pueden hacer el mismo ejercicio dentro del pedacito y devolver el fragmento que necesiten. ¿De acuerdo? Bueno, me está cargando. ¿De acuerdo cómo lo van a hacer, muchachos? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, este material lo van a tener disponible desde mañana. Entonces, muchachos, profe, voy a ver, tengo el material de reading. Yo soy más bien malito en vocabulario, pues. Se va a sentar bien juicioso a mirar las lecturas y si quiere imprimirlo, hágalo y a subrayar las palabritas que necesite o hacer el listado aparte. Cada quien adopta la estrategia que mejor le parezca. Y lo del listening, entonces, profe, como va a estar disponible, entonces voy escuchando mientras voy haciendo oficio, mientras tengo tiempo 21. libre. Entonces, ¿Listo? mira, Listo. Eh, Estas, muchachos, son las habilidades y los ejercicios o el tipo de pregunta que van a contestar en el examen. No es complicado, pero sí requiere práctica. Entonces, entre más práctica, es como cuando ustedes escuchan una canción 3, 4 veces y ya la quinta medio la tararean. Exactamente sucede lo mismo acá. Entonces, por eso el material lo tienen ahí disponible.